¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Ya lunes 27 de abril comenzamos las informaciones aquí en TVN, Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas. 24M, le vamos a estar acompañando en los próximos minutos con toda la información. Este arranque de semana, evidentemente, que, como ya ha sido la tónica, claramente las últimas semanas ha estado marcado por esta pandemia del COVID-19. Vamos a estar con entrevistas, con conversaciones también minuto a minuto de lo que está sucediendo con las distintas aristas de esta crisis sanitaria que va cambiando. Hay conceptos también que se van de alguna manera planteando en la ciudadanía y también situaciones que están afectando a algunas comunas del país, unas más complejas que otras, evidentemente, en esta situación que estamos viviendo. Por ejemplo, en Puente Alto, donde las autoridades sanitarias intensificaron los controles sanitarios. Esto debido al aumento de casos que llegó a 688 confirmados en la comuna. Escuche bien, en tan solo 10 días. Si bien los vecinos del sector han acatado las medidas de aislamiento social, el aislamiento físico, también el uso de mascarillas, están haciendo un llamado a decretar cuarentena total en la comuna y no solo como actualmente se está dando en el sector poniente. Esto con el fin de evitar que esta cifra aumente. Vamos a estar justamente hablando sobre la situación de Puente Alto. En 10 días un aumento relevante que se da en el número de contagiados de este COVID-19, una comuna que tiene la mitad en cuarentena y la mitad no, es una cuarentena parcial. Ya han habido comentarios de expertos también por parte del municipio sobre la posibilidad de que mañana martes, recordemos que lunes a lunes se va revisando la situación epidemiológica a nivel nacional y son los días martes cuando tenemos medidas o cambios de medidas también. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que sucede aquí en 24M con respecto a Puente Alto. Y el alcalde de la comuna del Bosque, Sadi Melo, pidió al Ministerio de Educación que las clases presenciales se retomen el segundo semestre. Esto para prevenir un eventual contagio por el COVID-19. Además, se suma la polémica que ha surgido luego que se haya anunciado un posible retorno para mayo. Desde el Ministerio de Educación, ayer, por ejemplo, en Estado Nacional, de TVN y Canal 24 Horas, el ministro Figueroa señalaba y reiteraba que el regreso a clases presenciales va a ser gradual, que se van a tener que cumplir todas las exigencias sanitarias y por sobre todo también una polémica que se generó durante los últimos días cuando señalaba que la situación de los niños con respecto a esta crisis sanitaria no es de alto riesgo, principalmente por la evidencia epidemiológica del efecto que tiene este virus SARS-CoV-2 para los niños y niñas y también adolescentes y la preocupación más bien que se da para los grupos de riesgo. Sin embargo, hay distintos sectores, entre ellos el alcalde Melo, por ejemplo, que ya están solicitando al Ministerio de Educación, previa también análisis del Ministerio de Salud, quien es quien lleva este movimiento en la situación sanitaria, de poder comenzar, o retornar más bien, las clases presenciales de este 2020 en el segundo semestre. Una situación que también está ahí a la orden del día, está siendo evaluada, cuáles serán los primeros colegios, establecimientos educacionales, por ejemplo, que van a retomar las clases presenciales. Lo han dicho los expertos, lo ha dicho el Ministerio de Educación. No hay reemplazo para lo presencial, para las clases presenciales, así que también va a ser un tema que va a marcar la semana y que les contamos aquí en 24 años. Y vamos con noticias internacionales marcadas evidentemente por el COVID-19. España reportó 331 nuevas muertes por coronavirus, mientras los recuperados superaron los 100.000. El dato se conoce al día siguiente de las imágenes que estamos viendo, bastante alentadoras hay que decirlo, del levantamiento de algunas medidas restrictivas, como por ejemplo la salida de los niños fuera de casa. El país europeo registró un repunte en su balance diario de fallecidos respecto al día anterior, lo que elevó la cifra a 23.521, el total de muertes por la pandemia, esto según el boletín del Ministerio de Sanidad español. Además, otros 2.100 nuevos pacientes fueron dados de alta y así superando el lunes los 100.000 enfermos recuperados. Este domingo el gobierno de España permitió, como comentábamos, que los niños y niñas menores de 14 años salieran a las calles a pasear o jugar por primera vez desde el inicio de la pandemia. La medida tiene restricciones, evidentemente, deben ir acompañados de un adulto, que no necesariamente tiene que ser alguno de sus padres, durante solamente 1 hora al día. Ya hace instantes, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkever, reinauguraron el eje de la calzada de la Alameda, que se encontraba cerrado tras generarse un socavón el pasado 13 de abril. Más detalles a esta hora junto a Carlos Godoy. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Así es, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, claro, y imagen en directo de estos momentos de la reparación de este socavón, que se iniciaron las reparaciones el día martes 14 de abril. Desde esa fecha, el tránsito en dirección oriente de la Alameda estuvo cortado desde Teatinos, donde los vehículos eran desviados claramente para no alterar las obras para la reparación de este socavón, las que el día de hoy vieron la luz y se realizaron a través de un convenio mandatado de emergencia que el municipio de Santiago entregó al Serviu para que ellos ejecutaran estas obras. Dentro de pocos momentos el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkeberg, también acompañado con el alcalde Felipe Alessandri, hablarán acerca de esta situación, de esta inauguración que hace pocos instantes se pudo realizar aquí en este lugar. Vamos a ver si podemos conversar un poco con el alcalde Felipe Alessandri. Estamos en directo para 24 horas. Alcalde, cuéntenos un poco acerca de esta situación de la inauguración de este trazo de la Alameda que estaba suspendido. Sí, más que la inauguración, una reposición. Aquí hubo una filtración hace 2 semanas atrás, un domingo de madrugada, y se filtró un tremendo socavón. Y frente a eso nos contactamos con Serviu, nos contactamos con el Ministerio de Vivienda a través de su ministro Cristian Monkeberg para la pronta solución. Los expertos se metieron bajo tierra y pudieron ver que era una filtración de una cañería de agua de la década de los 70 que quedó filtrando, y con el paso del tiempo generó que el terreno se soltara y finalmente se generara este socavón que era bastante grande. Y frente a eso el Serviu, a través del Ministerio de Vivienda, lo reparó en estas 2 semanas, y hoy día a las 6 de la mañana se habilitó el tráfico nuevamente en nuestra arteria principal. Consultarle también si es que este socavón no tiene ninguna relación con las obras que se realizaron para la inauguración del metro de aquí. No tiene ninguna relación. Primero pensamos eso, que tenía algo que ver con el metro. Recordemos que la línea 1 durante el fin de los años 70 se construyó acá, pero no tiene nada que ver. Los expertos nos determinaron que era una matriz de agua que venía de otra parte y mucho anterior a la construcción del metro. Así que pudimos determinar que no tiene ninguna relación con las manifestaciones, nada. Esto fue el desgaste, el paso del tiempo de una cañería que había quedado ahí con filtraciones desde hace 50 años atrás. Muchas gracias, alcalde. Vamos a conversar también con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkeberg, que nos cuente también algunos detalles acerca de esta reinauguración, que le decíamos también, de esta parte de la Alameda luego de este socavón. Ministro, cuéntenos algunos detalles acerca de esta reinauguración. Sí, bueno, se notó mucho porque, claro, es la principal avenida de la comuna de Santiago y de las más importantes de la región metropolitana, y por lo tanto se notó el socavón. Contarles que el Serviu, con encargos del municipio de Santiago, toma las reparaciones del socavón, costo aproximado 30-35 millones de pesos. El trabajo se realizó en lo que habíamos señalado, 5 o 6 días, y después hubo que esperar unos días para que se secara como corresponde. Las razones: una fisura de una matriz de agua que hace bastante tiempo estaba en ese lugar, no en desuso, pero que sufrió una rotura, y contarles que las excavaciones fueron en torno a 3 metros de profundidad. Llegamos casi a la losa del metro. Por lo tanto, fue un trabajo bien importante, y agradecer al Serviu, que a través del Ministerio de Vivienda, el Serviu ejecuta esta obra de buena manera, con rapidez, con las medidas de seguridad para los trabajadores que aquí se desempeñaron, y forma parte del trabajo conjunto con el municipio en la recuperación de la ciudad. Esto fue un episodio excepcional. Hace unos días atrás se dio a conocer y se dio lugar a la instalación de semáforos en Plaza Italia, también responsabilidad del Serviu, que forma parte de ir recuperando espacios públicos, en este caso poniéndolos a tono, y en este caso con motivo de un socavón que se produjo sin que no hubiese razones de fondo que lo justificaran. Claro, lo mismo. ¿Quién lo va a asumir, ministro? Finalmente, si este es un problema matriz, ¿le corresponde a alguna sanitaria? Bueno, es lo que estábamos viendo. Nosotros lo conversábamos cuando iniciamos las obras. Primero reparemos en un mandato que nos da el municipio de Santiago. Y ahora a asumir el costo de la reparación en torno a los responsables. Eso es una pega y un trabajo que el Serviu emite su informe, lo entrega al municipio, y evidentemente
ver la responsabilidad de quién es el que causó ese desperfecto para iniciar los cobros como corresponde. Lo que queríamos primeramente era dejar en funcionamiento la avenida y entregada, como les comenté, determinar los responsables para ejecutar los cobros. Gracias. Sí. Escuchamos al ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Montt, que viene en estos momentos en esta reinauguración de esta calzada en dirección oriente hacia la Alameda. Precisamente la imagen en directo ustedes la están viendo en estos momentos, ya los vehículos pueden circular por este lugar. Mucho se cuestionaba acerca de la responsabilidad de las empresas sanitarias en este socavón que mantuvo paralizada por casi 2 semanas la principal arteria de nuestra capital, y que ahora ve la luz esta reinauguración. Vamos a seguir avanzando en otras informaciones también de carácter policial que han ocurrido durante las últimas jornadas, y nos vamos hacia la comuna de Peñalolén, donde Carabineros detuvo a un hombre que entregaba diversos tipos de material inflamable y escombros a manifestantes que se encontraban realizando desórdenes aquí en el sector de la avenida Grecia. Este sujeto conducía un camión 3/4, el cual iba cargado con líquido acelerante. Todo esto ocurrió tras un patrullaje en momentos que se realizaban diversos disturbios en la avenida Grecia. Nicolás, cuéntame. Sí, Carlos, vamos a ir en un ratito más con parte de la información policial, evidentemente, que está dentro de las noticias. Muchas gracias, Carlos. Ahí también mostrando la imagen en la Alameda, un socavón ya solucionado, una buena noticia para las personas que van a pasar durante los próximos minutos. Vamos con otro tema. Según lo comentábamos, el último informe epidemiológico, Puente Alto pasó a ser el nuevo foco del COVID-19 en Chile, superando incluso Temuco. Con 688 casos confirmados, la comuna del suroriente de la capital duplicó los contagios en solamente 10 días. Varias preguntas. ¿Será necesaria una cuarentena total? Tomamos contacto para hablar de ese tema junto al alcalde de Puente Alto, justamente Germán Codina. Alcalde, muy buenos días, muchas gracias por esta conversación. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. A ver, la pregunta que estábamos planteando. Mañana, día martes, se conocerán lo que son nuevas medidas, el levantamiento de cuarentenas, la imposición de medidas de restricción. ¿Cree usted que Puente Alto debería tener una cuarentena total, pese a que ahora ya tiene una cuarentena parcial, podríamos decir? Bueno, en estricto rigor es solamente el Ministerio de Salud quien está en condiciones de indicarlo, porque son quienes manejan realmente la información de si el crecimiento se produjo en la zona cuarentenada, en la zona no cuarentenada, y después de eso habría que tomar las decisiones. Lo importante para nosotros como municipio es que se tome la mejor decisión para la comuna para proteger la vida y la salud de la gente, pero también con una ayuda financiera que tiene que llegar rápidamente. El 17 de marzo fue el primer anuncio de apoyo económico a través de los municipios para los comerciantes, pero aún no llega. Entonces a mí me preocupa que, por ejemplo, también, además de esos recursos, haya una política desde el gobierno, por ejemplo, para evitar la posibilidad de remates. La semana pasada ya teníamos que estar salvando a una vecina de un remate de su vivienda por parte de un banco. También me preocupa, por ejemplo, la gente que trabaja en los colectivos, en los taxis, que está pagando cuotas, la gente de los furgones escolares, y que eventualmente, después de varios meses, puedan perder su fuente laboral. Entonces, entendemos que van a ser 4 meses muy difíciles. La cuarentena creo que es necesaria, pero también más fiscalización por parte del gobierno, que a través del Ministerio del Interior debe disponer los recursos para las policías, para que haya presencia militar y también se pueda fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de esa cuarentena. Ahora, claro, la fiscalización y también las medidas de ayuda, porque usted lo ha dicho, otros alcaldes también, lo ideal aquí es como medida la cuarentena total, que eso evidentemente logra bajar la curva de contagios. El problema son los otros efectos de la cuarentena total, que no solamente van al tema económico de números, sino las familias que representan esos números. En ese sentido, ¿cree que aún son insuficientes las medidas de emergencia que ha planteado el gobierno y también cómo se pueden bajar, digamos, al territorio, a los vecinos en ese sentido? Bueno, nosotros hemos planteado con decisión que los municipios queremos ser socios, queremos ser parte del equipo de trabajo, pero en la medida que no se nos dé información, no se nos entregue recursos, es muy difícil que podamos colaborar para enfrentar esta pandemia de manera exitosa. Y aquí quiero ejemplificar
para la ciudadanía la situación. Nosotros escuchamos al ministro durante varios años decir de que nosotros contamos con el mejor sistema de salud pública del mundo. Y lo dijo, del planeta, incluso lo afirmó. Entonces, nosotros como municipios, como estamos en el día a día y tenemos una opinión distinta, hemos tratado con presión, por ejemplo, de que se instalaran las cuarentenas, que se suspendieran las clases. Finalmente fueron decisiones que fuimos imponiendo de alguna forma. Entonces hemos evitado que la gente se suba a esta micro, que viene siendo la salud pública. Pero en algún minuto ya va a ser irremediable que va a existir una gran presión sobre la salud pública y ahí obviamente creo que nos podemos ver en una situación muy compleja como país. Entonces lo que quiero decir es, seguimos a disposición desde los municipios para trabajar en equipo, ojalá se nos den los recursos necesarios. Por ejemplo, hoy día estamos comprando con fondos propios, que eran para otras funciones, elementos de protección personal para los trabajadores de los consultorios, que tienen que atender también gente con COVID positivo. Entonces necesitamos que hasta mínimamente eso debiera estar llegándonos, pero no nos está llegando. Esto no es una crítica, esto es un llamado a apurarse. Siento que la burocracia se ha transformado en uno de los principales aliados de la pandemia en nuestro país, porque las cosas llegan tarde. Sí, y quiero ir a ese punto que me parece súper interesante, la burocracia, que está hace muchísimo tiempo, que siempre se trata de alguna manera de ir eliminando esa valla, pero aquí se empieza a notar con más profundidad. ¿Cuáles son los grandes puntos de esta burocracia, de este obstáculo que finalmente se da para tener los recursos, para tener los insumos, para finalmente ir aplicando y bajando las medidas del Ejecutivo? Bueno, lo primero es el sello, es el método de trabajo. Por ejemplo, cuando se formó el comité de expertos en el Ministerio de Desarrollo Social, indiqué inmediatamente, me acuerdo, que desde los municipios pensábamos que era importante involucrar no solo a los municipios, sino que también a la Contraloría General de la República, porque justamente nos podía ayudar a visualizar cómo darle más fluidez a esta burocracia que nos ahoga. Y además también preservar siempre la probidad y la transparencia en el manejo de los recursos y también incorporar a la CONAPYME, a SECH, a la multigremial también de emprendedores, porque creo que es justamente en esos espacios de encuentro donde se suma energía, donde se suma fuerza y se superan estas trabas. Además, obviamente hay algo histórico del Estado y creo que de alguna manera esta pandemia está enseñando mucho y una de las cosas que espero que logremos sacar en positivo es que logremos una gran alianza en algún momento que permita establecer un cambio burocrático en este país. O sea, es todo burocracia, es todo difícil y de verdad que así es muy difícil avanzar. Claro, un cambio también desde lo que ya existe, digamos. Alcalde, estamos conversando con el alcalde de Puente Alto, Mancodina. En ese sentido, yo lo decía, el día de mañana podrían haber novedades con respecto a su comuna. En 10 días ha habido un aumento relevante del número de contagiados. Uno pensaría que con los factores que se han ido conociendo desde las medidas de los expertos y también el Ministerio de Salud podría decretarse una cuarentena total. En ese punto, ¿no ve algo de contradicción en la posibilidad de que en su comuna se llegue a establecer el día de mañana cuarentena total o una medida de mayor restricción por el caso de contagiados, cuando desde el gobierno ya se acuñan conceptos que, a juicio de la oposición y algunos expertos, van por otro lado? Nueva normalidad, retorno seguro. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, yo quiero decirle simplemente que poniéndome en el zapato de cada uno de mis vecinos, observo esta situación con mucha preocupación. Vivir la cuarentena en Puente Alto, en hacinamiento, con la necesidad de recursos, porque las ventas de los pequeños microempresarios y la gente que trabaja asalariada también está sufriendo mucho en el ingreso. Entonces, y muchos de ellos perdiendo el trabajo. Si vimos que en marzo fueron 300.000 cartas de despido. Entonces, obviamente creo que estamos en una situación muy compleja y, como le digo, esto es como antes de subirse a la micro, los municipios, con nuestra presión a través de solicitar las cuarentenas, a través de suspender las clases, hemos logrado que esta micro no sea exigida. Lo que va a comenzar a suceder ahora es que, a pesar de todas estas medidas para frenar la expansión de la pandemia, es cuando esperamos que el ministro maneje adecuadamente esta micro, que ha dicho que es la mejor del mundo, y obviamente a nosotros nos preocupa y ojalá pueda cumplir el objetivo. Yo creo que todos nos vamos a sumar. En eso quiero ser súper claro, porque tampoco existe un enfrentamiento ni entre los alcaldes y el gobierno central,
ni entre la oposición y el gobierno central. Hoy día somos muchos los que queremos apoyar, pero sin información no lo podemos hacer. Si no somos invitados a participar de, por ejemplo, los comités que forman, con expertos, desde los municipios también, desde la Contraloría y desde los pequeños empresarios, es muy difícil que se pueda canalizar adecuadamente la ayuda que el gobierno está dispuesto a dar. Entonces, si hay disposición, hagamos que los métodos, hagamos que las formas sean las adecuadas. En ese punto ha sido, vuelvo con el concepto, insuficiente o poco práctico la presencia que tienen los alcaldes, de hecho, en la mesa social COVID-19, o voy un poquito más allá, no está funcionando para bajar esa información, para bajar también las medidas de manera territorial, esta instancia que se instituyó desde el Ministerio del Interior. Lo que pasa es que hay cosas que suceden al interior de la mesa que posiblemente para la opinión pública no son visibles. En mi caso, como alcalde de la comuna más poblada del país y además era presidente de la Asociación Chilena hasta el 24 de marzo, participé de esta mesa. Sin embargo, de los 3 alcaldes que participan hoy día, hay 2 que son de comunas sumamente pequeñas. Obviamente también tienen la legitimidad de estar presentes. Y nosotros creemos en la descentralización, por eso dimos un paso al lado, para que también otros tuvieran este rol. Sin embargo, también son comunas que no tienen COVID presente en la envergadura que la tiene Puente Alto, La Florida, Maipú, Santiago. Entonces yo creo que sería muy bueno que se incorporara o en esa mesa COVID social o en una nueva mesa COVID a las comunas grandes que hoy día estamos sufriendo muy fuerte, Temuco, Punta Arenas, Puente Alto y las que yo le mencionaba, realmente una segunda mesa que nos permita, en los lugares donde hay más población, tener un acuerdo con relación a distintas políticas. Dígame. Pero sí, sabe que es complicado, como yo lo veo, lo que usted nos está contando, porque finalmente uno entendería que los alcaldes, y desde el buen sentido que se entienda, finalmente van a esta instancia como la Mesa Social COVID a velar por el bien de sus vecinos y de su comuna, no por el bien del resto de las comunas del país cuando estamos hablando de una crisis sanitaria a nivel nacional. Eso igual es bien complejo para ir elaborando canales de comunicación con el Ejecutivo. Por eso le insisto que hago un llamado al Ejecutivo a generar estos espacios de encuentro, estos espacios de alianza, de sinergia, con también actores que estamos dirigiendo comunas importantes y los que hoy día estamos sufriendo la pandemia de una manera muy fuerte y que puede llevar a una tragedia. Entonces, lo más importante es que entendamos que si bien es cierto existen asociaciones de municipios que son muy valiosas, lo necesario es también que los alcaldes que presiden comunas que están siendo muy afectadas estén de manera especial en contacto con el ministro del Interior, con el ministro de Salud, etcétera. Nosotros tenemos reuniones virtuales con el intendente, por ejemplo, en nuestro caso, y con la Subsecretaría de Prevención del Delito, son videoconferencias. Pero creo que el problema es de tal envergadura que debiera haber una articulación con las más altas autoridades del Estado. Alcalde Codina, le queremos agradecer esta conversación con 24M y por supuesto también estamos en contacto ante cualquier novedad y lo que vaya sucediendo en Puente Alto y también en el resto de los municipios. Que esté muy bien. Buenos días. A ustedes, que tengan un buen día. Nos vemos igualmente. Bien, vamos a seguir, por supuesto, abordando más adelante lo que está sucediendo en Puente Alto y otras comunas, pero retomamos el contacto a esta hora con Carlos Godoy para ahí ver cuáles son las informaciones policiales de las últimas horas. Carlos, te escuchamos. ¿Qué tal? Hola Nico, nuevamente, claro, ahora sí vamos con las informaciones policiales y nos trasladamos hacia la comuna de Peñalolén, donde durante la jornada de anoche Carabineros detuvo a un hombre que trasladaba material inflamable y que los repartía a diversos manifestantes que se realizaban desórdenes, se encontraban realizando desórdenes ahí en el sector de Avenida Grecia. Este sujeto que conducía este camión 3/4 que ustedes están viendo ahí en imágenes, cargaba líquido acelerante dentro de estas partes y ocupaba la calzada sur de la Alameda. Todo esto ocurrió tras un patrullaje y en momentos que se realizaban diversos disturbios ahí en el eje de Avenida Grecia entre Tobalaba y Américo Vespucio, donde Carabineros divisó este camión, el cual están viendo en imágenes como les comentaba, que transportaba varios elementos para realizar fogatas. Esto eran colchones, madera, sumados a líquidos acelerantes también, los cuales les entregaba a los manifestantes que se encontraban realizando cortes
en la calzada y en Avenida Grecia. Esta situación de cortes y disturbios se viene repitiendo desde hace varias jornadas y mantiene a los vecinos del sector en alerta porque cada día sube en intensidad. Al ser controlado este conductor, señaló que su cometido era entregar esta madera a estos manifestantes y se detecta que tanto los documentos del vehículo como la licencia del conductor se encontraban vencidos, por lo cual fue detenido y trasladado hacia la 43 comisaría de Peñalolén. En relación a estos disturbios que se generaron en el sector, al menos 15 personas fueron conducidas hasta la 43 comisaría igualmente, pero fueron dejadas en libertad posteriormente por cometer desórdenes públicos. Cabe recordar también que durante la madrugada de este domingo 13 personas también fueron conducidas por cometer los mismos desórdenes públicos en las mismas intersecciones, así como también lanzar fuegos artificiales. Y también, lo más grave, donde una mujer fue atropellada por carabineros luego de huir de un carro policial mientras disuadía la manifestación. Paralelo a esto, en este sector, unos sujetos lanzaban panfletos alusivos al plebiscito que se realizaría este 26 de abril. Estos sujetos fueron conducidos a la 43 comisaría de Peñalolén, donde posteriormente quedaron en libertad. Vamos a escuchar declaraciones del capitán Danilo Baunik, quien nos cuenta más antecedentes de este caso. Al efectuar el control vehicular respectivo, Carabineros logra incautar especies para incendiar aún más esta barricada, consistentes en mobiliario y principalmente en líquidos acelerantes. A raíz de ello, se traslada todo este procedimiento a la 43 comisaría de Peñalolén, como asimismo, al efectuar un registro del camión y de los papeles que mantenía, la totalidad se mantenían vencidos, inclusive la licencia de conducir de citado imputado. Paralelamente con ello, en todo lo que es el eje de Grecia, manteníamos la información de un vehículo que se movilizaba hacia el oriente por lo que es el eje de línea Grecia, lanzando panfletos alusivos al plebiscito y haciendo propaganda política. Bueno, escuchábamos las declaraciones por parte de personal de Carabineros, quien nos comentaba también que este tipo de propaganda electoral estaría prohibida en estos momentos, pues no estamos en periodo de campaña, no estaría autorizada por el CERVEL. Sin embargo, el fiscal de este caso tipificó esta situación como una falta menor, dejando a estos sujetos en libertad, estos 5 sujetos que se encontraban entregando estos panfletos, dejándolos en la vía pública, ahí en la comuna de Peñalolén. Siempre relacionados al mismo tema de manifestaciones, pasamos también a lo registrado durante la jornada de ayer domingo en la mañana, donde cerca de 50 personas llegaron hasta Plaza Baquedano con overoles blancos y mascarillas a manifestarse. Todo esto ocurre en el contexto de que este 26 de abril originalmente se realizaría este plebiscito para decidir sobre una nueva constitución, pero que producto del coronavirus se aplazó este proceso. Y las personas que solían agruparse ahí en Plaza Baquedano y en los alrededores detuvieron estas manifestaciones, pero durante la mañana de este domingo todo cambió. Se agruparon nuevamente estas 50 personas con lienzos y carteles que expresaban el descontento con las medidas tomadas por el presidente Sebastián Piñera, como por ejemplo el plan de retorno seguro, entre otras medidas también para afrontar la epidemia del coronavirus. La manifestación se desarrolló de manera completamente pacífica, respetando el distanciamiento social, pero fue rápidamente disuelta por Carabineros, que llegó hasta este lugar con carros lanza agua y carros lanza gases, donde 5 personas posteriormente fueron detenidas tras esta manifestación ahí en la Plaza Baquedano. Tenemos declaraciones por parte de los manifestantes que pasamos a escuchar a continuación. Queremos ayudar al pueblo, hemos estado ayudando con ollas comunes, regalando carpas, yendo a visitar a la gente de escasos recursos a sus casas y llevándole todo tipo de elementos de sanitización. Le hemos llevado mascarilla, ya le hemos llevado antiparra, ya. Y como te digo, nuestra real preocupación es solo ayudar al pueblo. No nos demarcamos de lo que pasó en el estallido social, porque somos las mismas agrupaciones que venimos luchando desde el 18 de octubre. Y vamos a seguir en las calles tomando los respectivos resguardos de sanitización, de distancia, como pudieron ver hoy día. Ya vamos a seguir en esa forma manifestando.
Bueno, escuchamos las declaraciones por parte de los manifestantes que también recalcaban que se van a seguir manifestando no solo en Plaza Baquedano, sino que también en otras comunas de la capital. Es parte de lo que ha ocurrido durante las últimas horas en materia policial, Nicolás. Bien, Carlos Godoy con toda la información policial de este minuto, también lo que nos mostrabas al comienzo de 24M, Carlos, ya la restitución de lo que fue este sector, digamos, de la Alameda donde estaba el socavón, ya no está, va a haber también una incorporación, digamos, por parte de la autoridad, vamos a estar atentos a eso. Muchas gracias, que esté muy bien. Buen día, nos vemos. Vamos a una pausa, pero antes revisamos justamente la Plaza Italia, Plaza Baquedano, ahí en el centro de Santiago. Movimiento a esta hora y el tiempo, un poquito cercano, podríamos decir, a los 9 grados a esta hora en Santiago. Y le cuento que en este día se espera una máxima, escuche bien, de 32 grados. 32 grados, así que... No, me equivoqué. No, pues yo todavía creo que es verano todavía. 21 grados la máxima el día de hoy, así que está de a poquito llegando el otoño, podríamos decir, a la capital. Muy preocupante, evidentemente, debido a lo frío que ya está haciendo en la mañana, también en la tarde, noche, así que atentos con eso. Vamos a tener que ya sacar definitivamente los chalecos para poder salir de la casa quienes puedan, ojalá también los que no, quedarse en sus casas para tomar las medidas de resguardo ante esta crisis sanitaria. 7 de la mañana con 31 minutos, hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de 24 horas. Bien, y se acabaron lo que podríamos decir las vacaciones de invierno, unas vacaciones de invierno completamente distintas de todas maneras. Este lunes más de 3,5 millones de escolares y 200.000 profesores deberán retomar las clases virtuales, algunos online, otros completando distintas guías. Una medida que se va a mantener hasta que el Ministerio de Educación dé una fecha definitiva para el regreso a la sala de clases, las clases presenciales. Es precisamente este punto el que tiene muy complicados algunos padres que se niegan a que sus hijos vuelvan a los establecimientos educacionales. Ya, debes unir con un lapicito, pero con un lápiz, mira, ya. Emma, alumna de prekinder, tiene vagos recuerdos del colegio y no supo lo que fueron las vacaciones de invierno. Aprovechó ese periodo para ponerse al día con las tareas. Todavía está haciendo las más de 300 guías que le mandaron sus profesoras por correo electrónico. Su madre y su padre trabajan. Su hermana mayor es quien la cuida y la apoya con sus obligaciones escolares. Tiene la mejor voluntad, pero... Igual hay cosas que uno no entiende cómo es que se las tiene que explicar, más allá de que vengan escritas y te digan tú tienes que hacerlo así. Uno no tiene la vocación de profesora para poder ayudarlo. Lo más complicado ha sido compatibilizar los tiempos entre las tareas de esta pequeña y sus estudios de primer año de cosmetología. Hasta ahora Anaís no ha puesto un pie en el instituto en el que se matriculó, solo ha recibido guías online. Muchas veces me toca a mí hacer mis cosas y me complica también estar estudiando y que ella vaya, hermana, mira que ya hice esto. O a veces tenemos que hacer nuestras cosas y ella quiere estar haciendo sus tareas y nos va a interrumpir mostrándonos que terminó su guía o qué es lo que tiene que hacer en su guía. Entonces hay que ir compartiendo los tiempos para que ella pueda realizar sus tareas y también yo. Preguntamos a los padres de Emma qué piensan del regreso al colegio. Que el corazón está como dividido. Pero claro, uno quiere que igual les enseñen, que ellos no se atrasen en todo, pero está la preocupación de que se vayan a contagiar. Las consecuencias que tengan mucha fiebre, que sufran dolores, uno como mamá no quiere que le pase eso a los hijos. Entonces esa es la preocupación de uno. Prefiero que se quede en casa. Haciendo la misma guía es un poco complicado por el tema económico porque del colegio solamente mandan la información a través de un link, de un correo y acá uno tiene que imprimirlo, entonces, pero en el fondo es preferible gastar un poco más y cuidar la salud de ella. Una encuesta hecha por la Asociación Chilena de Municipalidades a apoderados de distintos colegios del país reveló que más de un 96% de los padres no enviaría a sus hijos a clases durante todo el primer semestre y un 37% no lo haría durante todo el resto del año. No lo mandaría, primero esperaría, no sé, quizá un mes más y recién le mandaría a clases para ver realmente cómo es el contagio dentro del aula y todo, porque no quiero que le pase nada, más que nada. Igual mientras puedo enseñarle yo. Yo estoy hablando con mi hijo si, no sé, por último que pierda el año, pero yo prefiero la vida de él, su salud.
Sí, me da susto porque nos podemos contagiar pues, si en una sala donde hay 45 personas y las salas no son amplias como para estar a 1 metro de distancia tampoco. Hay alcaldes que ya han presentado sus propuestas y algunas fechas tentativas. Podríamos empezar con los más chicos más adelante en el mes de mayo, porque los más chicos sí son residentes de la comuna y los liceos en forma diferida y por supuesto por turnos, quizás en horarios distintos, pero sobre todo más adelante nosotros estamos pensando mediados de mayo, fines de mayo o incluso junio. Que la suspensión de clases debe continuar, sobre todo pensando en la salud, no solo de los niños, sino que también de todas aquellas personas que pueden ser contagiadas porque se vinculan estrechamente con ellos. El ministro de Educación no confirmó una fecha para el retorno a clases, solo aseguró que durante el periodo de suspensión seguirán haciendo todos los esfuerzos para mejorar el aprendizaje a distancia. Tanto con la plataforma Aprendo en Línea, como con material impreso que llega a los establecimientos que no tienen buena conexión a Internet, y ahora también con el canal TV Educa Chile, que incorpora material diseñado especialmente por el Ministerio de Educación para acompañar este proceso. Y es que durante este periodo una de las principales críticas ha sido la dificultad que han tenido algunos alumnos para recibir los contenidos. Que el sistema se cae. Entonces las guías prácticamente no se pueden bajar, no se pueden imprimir. Entonces ahí estamos viendo con el grupo de apoderados que puedan imprimirlas ellos, si tienen mejor línea, imprimirla para nosotros poder ir a rescatarla. En este periodo los profesores han debido adaptarse a este nuevo método de enseñanza, un mundo totalmente desconocido para la mayoría, que cada día intentan ir perfeccionando. Pero también lo evalúo como que ha ido de menos a más, como que el colegio ha ido como mejorando sustancialmente las metodologías para poder llegar hacia los estudiantes, ¿ya? Y yo creo que otros colegios, por lo que uno ve en las redes sociales también, como que han ido subiendo como no la cantidad de trabajo, sino como la forma de llegar a la estudiante y que éste pueda resolver sus dudas y todo. Un reconocimiento que también hizo la gerente de educación del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, que destacó a Chile junto con Uruguay, México y Colombia como los países que han tenido más éxito en educación a distancia durante esta pandemia. El gobierno anunció que se van a retomar las cirugías pendientes que fueron suspendidas a raíz del brote del coronavirus en el país. A un mes de la llegada de la pandemia, la red de salud asistencial de hospitales anotó 40.000 cirugías menos en comparación a años anteriores. Una situación que preocupa a las autoridades, que prevén un fuerte aumento en las listas de espera, que ya alcanzaban el año 2019 las 260.000 intervenciones quirúrgicas pendientes. Para hablar más sobre este tema, estamos en contacto a esta hora con Manuel José Irarrázaval, médico cirujano y director del Instituto de Salud de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, gracias Nicolás. Aquí estamos tempranito a su disposición. Agradecido por esta hora y un tema tan relevante como es la salud. Claro, nos hemos enfocado en tratar, entender, comprender lo que sucede con este COVID-19, pero hay temas que están arrastrándose hace bastante tiempo, las listas de espera, lo que son las cirugías. Hubo un anuncio, evidentemente, hace un par de meses de que había un grupo de cirugías que iban a ser propuestas para no ir estresando más de la cuenta al sistema de salud público. Sin embargo, la autoridad está llamando a retomar esas cirugías. ¿Cómo lo evalúa usted el llamado del gobierno, de las autoridades y también el momento que vive la red asistencial? Yo creo, Nicolás, que es indispensable empezar a caminar en la dirección de reiniciar actividades. Esto es lo que se llamó hace algunos días atrás la nueva normalidad, que es la expresión internacional con que se entiende esta situación. Y lo que hay que tener presente es que los efectos de la epidemia no van a desaparecer en 1 o 2 meses. Es muy posible que estemos un año y medio, 2 años, no sabemos muy bien. Entonces, la estrategia que hemos seguido de escondernos del virus ha sido muy eficiente para impedir los contagios, pero simultáneamente tiene efectos colaterales muy dañinos. Uno de estos es que se han postergado una enormidad de consultas ambulatorias, de procesos quirúrgicos electivos, y eso es muy dañino para la población. Entonces hay que reiniciar con prudencia, pero hay que reiniciar el proceso para poder ir solucionando los problemas. Si no, en poco tiempo más vamos a enfrentar una ola de enfermedades muy graves.
Claro, en ese punto, doctor Irarrázaval, vamos a estar conversando de la situación de las consultas, pero me quiero detener un segundo en las cirugías, porque ya el sistema público de salud, por poner un caso bien concreto, con estas listas de esperas, con cirugías que demoran meses, años, de alguna manera uno pensaría que en los próximos meses va a acrecentar y va a ser aún más complicada la situación, porque ya arrastra un problema de hace años y ahora ha habido, digamos, una hibernación de cirugías producto justamente de este COVID-19. ¿Cómo soporta el sistema de salud pública, la red asistencial, un problema que ya arrastra de hace bastante tiempo y que se podría ir acrecentando por la hibernación, como digo, la cirugía? Yo creo, Nicolás, que la soporta con mucho esfuerzo y dificultad. Esto no es una cosa reciente, viene arrastrándose hace varios años. Hemos pasado los últimos 5 o 6 años con listas de espera bien significativas. Así que aquí esto va a requerir un esfuerzo enorme. Me parece que una buena herramienta sería flexibilizar un poco la vinculación público-privada, de modo de establecer convenios adecuados con prestadores privados que estén dispuestos a colaborar en esto. Pero además hay que tener flexibilidad e ingenio para seleccionar qué tipo de operaciones vamos a resolver primero, cómo vamos a organizar grupos que enfrenten ese problema y lo resuelvan. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y seguir acuartelados todos por arrancarnos del virus. En este momento hay que tomar una decisión inmediata de empezar selectivamente en los sitios en que tengamos capacidad, buscando los recursos y buscando alternativas ingeniosas para ver cómo lo resolvemos. Claro, y adicionalmente, Nicolás, hay que agregarle un elemento de vigilancia epidemiológica del personal de salud y de los pacientes, porque acuérdese usted que esta epidemia, desgraciadamente, en un porcentaje importante de personas no tiene síntomas cuando ya es contagiante. Así que tenemos que adicionalmente ponerle un elemento de vigilancia en ese aspecto. Claro, y en ese punto, doctor, es relevante también lo que pasa con los pacientes. Me quiero referir a cirugías que no son, digamos, tan urgentes, tan de vida o muerte, y que hay los mismos pacientes, me ha tocado conversar un par de ocasiones, dicen: yo no sé si ir a atenderme y hacer esta cirugía porque el virus va a estar fuertemente presente en ese lugar. Hay un temor de los pacientes, de las personas que tienen que realizar cirugías, para qué decir también aquellos que posponen controles de distinto tipo, para no acercarse a este foco de contagio. Hay un tema de difusión, pero también desde la preocupación misma de un sistema de salud que está fuertemente estresado por esta pandemia, ¿no? Tiene razón, Nicolás. Si usted se pone en la perspectiva del paciente, esa es una aprehensión legítima. Ahora, es parecido a lo que nos está pasando en la discusión de la vuelta al colegio. También hay un temor de los contagios, y por eso que le añadí como incentivo extra a la complejidad, que estoy seguro que el Ministerio ya lo tiene en sus planes, de que aquí va a haber que tener una estrategia de testeo de los pacientes y de los funcionarios, que también son susceptibles de infectarse, sumamente acuciosa. Seguramente vamos a tener que implementar sitios de control de infecciones muy cerca de donde se atiende a la gente, de modo de poder hacer mucho más testeo de lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, me quiero centrar, doctor Irarrázaval, agradeciendo estos minutos, con la situación de los controles. De hecho, el foco de preocupación de las autoridades ha sido los controles en general, pero especialmente para los enfermos crónicos, que de hecho son grupo de riesgo. Así que se entiende también que les dé miedo, temor llegar a un centro asistencial para un control rutinario. Y también la situación de las embarazadas, que a juicio y definido por la autoridad, también estarían dentro de este grupo de riesgo. ¿Cuál es el llamado de parte de usted, doctor, y también de alguna manera de ir retomando esta necesidad de ir a controlarse, de llevar una situación de salud más bien normal o con una nueva normalidad como se está acuñando desde el gobierno? Claro, a ver, Nicolás, ahí hay un punto extraordinariamente importante. Es muy conocido en epidemiología que las enfermedades crónicas, si no se controlan, llegan a complicaciones, la mayoría de las veces mortales, en el mediano plazo. Estoy pensando en la hipertensión, en la diabetes, en el glaucoma y también los embarazos. Así que esta suspensión prácticamente se ha disminuido en un 70-80% las consultas ambulatorias en el sector público y también en el sector privado. Esto es comprensible porque la gente tiene aprehensión de infectarse
y porque hemos tenido cuarentena, pero realmente tenemos que superar estas circunstancias. Y me parece que hay varios elementos que hay que incorporar en esto, que estoy seguro que el Ministerio ya lo está organizando. Uno es esto que estamos hablando de el testeo de los pacientes y de los funcionarios. Otro es que hay que tener flexibilidad para cómo se organiza. Las realidades asistenciales de las comunas son muy distintas. Hay algunas comunas que tienen mejores infraestructuras y otras peores, otras que tienen una población más añosa o con más enfermedades crónicas y otras no. Entonces, no se va a poder aplicar una regla pareja a todo el país, sino que va a haber que ser muy selectivo. Y como le señalé antes, hay que tener mucha creatividad y flexibilidad en esto. Los horarios de atención en las consultas, por ejemplo, los horarios de atención en los CEFAM, la asignación de responsabilidad de los funcionarios. Por ejemplo, esto se lo digo como invento mío nomás, pero ¿por qué no autorizar que enfermeras tengan la capacidad de prescribir algunos medicamentos en materias que están perfectamente familiarizadas? Lo mismo en las matronas. Hay muchas cosas que se puede aliviar tarea de los médicos y repartirse un poco la pega de modo de poder ayudarse en atender esta situación. Y aquí también es perfectamente atingente la colaboración pública-privada. Claro, puntos claves que vamos a tener que tener en consideración para lo que se viene en adelante. Doctor Irarrázaval, nuevamente, gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Encantado, Nicolás. Muchas gracias. Buen día. Incertidumbre ha generado el reglamento de ley que modifica el Fondo con Garantías para Pequeños Empresarios, el conocido FOGAPE, que finalmente fue publicado en el Diario Oficial este sábado. Tras el anuncio, el Ejecutivo afirmó que esta semana van a comenzar a entregarse los créditos con este nuevo sistema. Más detalles de esta medida, para eso tomamos contacto a esta hora con Andrea Pino, que tiene un interesante entrevistado. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Lo presentamos de inmediato. Germán Dastres, presidente de CONAPYME. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Germán, ¿cómo han recibido la publicación en el Diario Oficial, los términos, la normativa del FOGAPE? Bueno, esto del FOGAPE, esta ley que tanto tiempo estábamos esperando, la verdad que es una muy buena noticia dentro de todo lo mal que lo están pasando las pymes. ¿Cómo va a beneficiar a las pymes y a cuántas pymes podría beneficiar este fondo? En Chile, más o menos el 99% de 1 millón de empresas que están calificadas dentro del Servicio de Impuestos Internos son pymes. Son empresas pymes que no venden más allá de 100.000 UF. Y todas esas empresas hoy día tienen posibilidades de conseguirse un crédito FOGAPE. ¿Y este fondo se va a otorgar también dependiendo del tramo de lo que vendan cada una de esas empresas? Sí. Por ejemplo, si una pyme vende 100.000 UF, va a poder postular hasta 25.000 UF. O sea, es un 25% de la venta que hace anualmente. Si es más pequeña, por ejemplo, si una pyme pequeña que vende 1.200.000 pesos, va a poder, por ejemplo, postular a 300.000 pesos. Esa es la proporción. ¿Van a ser suficientes estos recursos o esperan nuevas medidas tomando en cuenta la situación en la que se encuentran las pequeñas y medianas empresas? Yo creo que depende de muchos casos. En algunos si la empresa ha tenido que parar totalmente, yo creo que van a ser insuficientes y eso va a haber que ir evaluándolo mes a mes. Pero si es una empresa como una panadería, por ejemplo, el pequeño comercio, algunos transportistas, yo creo que va a ser suficiente. Pero algunos sectores de algunos colegas que están parados, como por ser los taxis colectivos, el transporte escolar, que hoy día está totalmente parado, que no tiene venta, el sector gastronómico, yo creo que ahí va a haber que darle otra vuelta después. ¿Falta hacer esa distinción dependiendo del tipo de negocio? Falta hacer la distinción porque no todos los negocios son iguales. Hay algunos negocios que siguen vendiendo, que se han podido reevaluar de nuevo, se han podido reinventar, pero hay algunos negocios que se han ido a punto muerto, a punto cero, no tienen venta. Y un negocio sin venta, obviamente que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivencia. Esta semana comienzan a entregarse los créditos con este nuevo sistema. ¿Debería ser un trámite rápido? ¿Qué esperan ustedes? Lamentablemente yo creo que no va a ser un trámite rápido, porque ningún banco en el mundo está preparado para recibir una avalancha de tanta demanda de crédito en forma conjunta.
pero lo tienen que tener en cuenta los colegas que los créditos los pueden solicitar desde hoy día, pero hasta el mes de septiembre, o porque no va a ser fácil que los bancos den en forma expedita den cuenta, porque es imposible, va a ser demasiado la gente que va a estar postulando los créditos. Ahora, respecto del destino del financiamiento, hay sanciones cuando no haya un uso adecuado para los fines de esta ley o de este fondo. Claro. ¿Ustedes qué opinión tienen respecto de la fiscalización? Porque nada se ha dicho sobre ese punto en particular. Bueno, después veremos la fiscalización, pero hoy día lo primero es conseguirse los créditos. Y los créditos, según el reglamento del FOGAPE, están bien definidos. Tienen que ser usados para la operación. O sea, tienen que ser usados para pagar los arriendos, para pagar los gastos comunes, para pagar sueldos y para tener capital de trabajo. O sea, no son como para invertir en un galpón, por ejemplo, como para comprar vehículos, salvo algunos casos excepcionales que tenga la gente la necesidad de comprar una máquina. ¿Y las sanciones qué les parecen? Bueno, no pensemos en las sanciones, yo creo que hay que pensar en la parte buena, que lo más importante es tener capital de trabajo para que las pymes no despidan a la gente. ¿Cree que va a haber un buen uso de los recursos en términos generales? Yo creo que va a haber buen uso de los recursos. O sea, aquí lo más importante es mantener el empleo. No podemos, porque nosotros vivimos una crisis muy grande el año 1982, donde tuvimos un tercio de la gente que eran cesantes. Entonces, el ideal para las pymes no es tener cesante, porque justamente con tener cesante, el cesante es un cliente que se nos va, el cesante es una persona que no consume, no compra. Entonces, el objetivo principal es defender las fuentes de trabajo. Usted antes hacía mención a los sectores o a los rubros más afectados. ¿Cuáles son a su juicio? Los rubros más afectados son el pequeño comercio, son el sector gastronómico, son el sector de turismo, por ejemplo, que hoy día se fue a punto muerto, que eso a lo largo de todo Chile están sufriendo mucho. Hay sectores muy afectados como el transporte pasajero. Hoy día, si tú paras el país, por ejemplo, los buses no tienen razón de ser, se tienen que parar. Es cosa de ver, y hay grandes empresas como la aviación que a nivel mundial hoy día están sufriendo una paralización. Bien, le agradecemos a Germán Dastres, presidente de CONAPYME, por esta entrevista. Esta semana entonces comienzan a entregarse estos créditos con garantía por parte del Estado a toda la pequeña y mediana empresa. Recordar que fue publicado el día sábado en el Diario Oficial. Ya vamos conociendo más detalles respecto de este fondo. Para algunos serán medidas suficientes, otros se quedarán cortos probablemente dada la dimensión de esta crisis, ¿no, Nicolás? Así que le agradecemos a Germán Dastres, presidente de CONAPYME, por haber tenido la opinión respecto de este FOGAPE que ya comienza a operar. Bien, Andrea, importantísimo también cómo se va a ir implementando esta línea de crédito con garantía del Estado para justamente que las empresas, las pymes, las MIPYME puedan sobrevivir a esta tormenta que se llama pandemia. Muchísimas gracias nuevamente, que esté muy bien. Buen día. Y les contamos que el derrumbe de un muro provocado por el sistema frontal que afecta a la región del Biobío tiene una amenaza en sus casas. 11 personas de 5 familias han debido abandonar sus hogares por el riesgo que implica esta situación. Entre ellos, una pareja de adultos mayores. Don Pedro tiene 72 años, vive en el sector Calero Sur de Lota, en la región del Biobío. Vive junto a su esposa en esta casa. Ambos reciben una pensión inferior a los 200.000 pesos. Durante la noche, con las fuertes lluvias que azotan a la zona, vieron cómo el muro que está a metros más arriba no aguantó las condiciones climáticas y comenzó a desmoronarse. Entro para mi casa, Enzo, a los 5 minutos, Enzo, siento el ruido. Y vengo a tiro de acá y esto se fue igual como un trueno. Eso los obligó a tener que abandonar su casa. Su esposa, doña Norma, de 84 años, siente temor al ver cómo este derrumbe llegó prácticamente a las puertas de su casa. Tiene que moverse en silla de ruedas. Su capacidad de escapar es baja en caso que se repita. Aquí quedo nomás. ¿Qué voy a hacer? Si mi marido me puede sacar, me saca. Y si no me puede sacar, aquí quedo. Así que triste la vida de uno, ¿no es? Esta noche dormirán en casa de un vecino. Así como ellos, son 5 las familias que han debido dejar sus hogares por el riesgo de un nuevo derrumbe. Nieves vive aquí hace 5 años, junto a su esposo y 2 hijos. La tierra quedó a centímetros de su casa. No le sorprende, asegura, veían venir esto en cualquier momento. Desde el comienzo de esta construcción, que estaba mal hecha, al municipio, dirección de obra, se llevaron fotos, vinieron acá
y en realidad quedó en nada. Permanecerán así mientras se evalúa el retorno seguro a su hogar. Es parte de las consecuencias de este sistema frontal que afecta a la zona. Tuvimos un deslizamiento de tierra que afectó a un grupo de familias, para lo cual 9 personas fueron evacuadas hacia un lugar distinto con el objetivo de evitar algún tipo de afectación. Este lunes el municipio evaluará la situación y si el dueño de la construcción que provocó este problema estaba autorizado o no para realizarla. De ahí a tomar nuevas acciones. Mientras tanto han debido optar por soluciones de emergencia. Colocando el nylon, ¿ya? Y a los vecinos afectados se les solicitó retirarse para que se fueran donde unos vecinos, ¿ya? O familiares. ¿A dónde lo vamos a ir si no tenemos plata? El sueldo que nos paga el gobierno, ¿cree que es mucho? Un sistema frontal que se mantiene en la región del Biobío desde el miércoles. La tierra y las piedras que forman parte del relleno del sitio no alcanzaron a dañar sus casas, por suerte, pero el riesgo de derrumbe está ahí, amenazando con aplastar en segundos el esfuerzo de toda una vida. El tiempo. Comienza la semana y también, por supuesto, atentos a lo que va a ser el tiempo en Santiago, en el resto de las capitales, el resto del país. Don Iván Torres, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Complicada la situación en Santiago. ¿Y por qué digo complicado? Porque a pesar de que hay cielo parcial, a rato un poquito más nuboso, hay posibilidad de algunos chubascos, pero muy poco, obviamente, a fines del día, en la noche, especialmente en el sector de la precordillera y algunas comunas, como por ejemplo Melipilla puede tener algunos chubascos esta noche, el sector sur como Buin, Paine también podría tener chubascos, fundamentalmente debido a esta pequeña banda frontal que está afectando ya con bastante nubosidad y se espera hoy día incluso una posibilidad de tormenta eléctrica en la región de... parte de la región de Maule, sur, Ñuble, Biobío y también parte de la región de la Araucanía. Hay posibilidad entonces de tormenta eléctrica en la tarde, como ha sido la tónica en los días pasados, producto justamente del área de bajas presiones que tiene mucha inestabilidad. Pero para Santiago entonces el día de hoy hay una posibilidad entonces de chubasco a fines del día, va a estar fundamentalmente parcial, pero se nubla ya en horas de la noche. Hacia el sur continúan las lluvias, especialmente acá en la región de los lagos. Veamos detalles del pronóstico de inmediato para este lunes. Cielo parcial esta hora y va a quedar prácticamente parcial durante todo el día, ocasionalmente nublado, pero la noche se va a nublar y la máxima se estima en 20 grados. Tenemos 8.8 de temperatura y la mínima fue 8.6, cerca de las 7 de la mañana con 20 minutos. Detalle del pronóstico para todo el país. La zona norte, Arica, el día de hoy con cielo claro, también Iquique, recordemos que la mañana hay nubes, Antofagasta parcial, se nubla en la tarde, máxima de 20, Copiapó despeja, La Serena cielo despejado con 20 grados. En la región de Valparaíso esperamos nubes parciales, en Rancagua parcial se nubla. Atención, es probable que en la noche Rancagua tenga algunos chubascos, pero durante el día va a estar parcial. Talca, Chillán, Concepción, chubascos y además la posibilidad de tormenta eléctrica máxima entre los 16 y los 18 grados. La región de la Araucanía con chubascos, también Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Quellón, siempre está la posibilidad de algunas tormentas eléctricas en parte de la región de la Araucanía, especialmente al norte. 13 grados en Valdivia, 15 en Puerto Montt. Un poquito más al sur, la región de Coyhaique, de Aysén. En Coyhaique, 14 grados con chubasco. En Chile Chico, nublado en la mañana, queda parcial con 14 grados. Algunos chubascos matinales. En Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto William, máxima de 8 o 9 grados. Hay una alta presión fría en ese sector. Por eso que los sistemas frontales están enfocados hacia la zona central. En general, es tiempos estables con máxima de entre los 8 y los 9 grados. Detalle del pronóstico para los próximos días. Mañana esta situación va a cambiar radicalmente. Cielo despejado, atención con la mínima. 6 grados acá en el centro de Santiago, 23 la máxima. El día martes, 6 y 27, nubes parciales. El miércoles, 7 y 26. El día jueves, 27 grados. Y atención el viernes con 23 grados. Hago hincapié de que viene un sistema frontal para el fin de semana a la zona central. En una de esas, ojalá que llegue a Santiago. Pero debería llegar, yo creo que entre domingo y la noche, a día lunes de la próxima semana. Ojalá que llegue, pero por el momento se ve muy auspicioso, por lo menos en la zona central del país. Para Santiago no está claro, pero por lo menos hay alguna esperanza. Estaría bien una lluvia. Sería muy bueno. Sí, para limpiarnos un poquito. Sí, bien, Iván, que esté muy bien. Buen día. Nos vemos, chao. Vamos con otra información. La Corte de Temuco acogió una orden de no innovar presentada por apoderados y suspendió el pago de la mensualidad en un colegio particular hasta que no se retomen las clases presenciales. Las familias alegan que el sostenedor del establecimiento no ha cumplido con lo establecido en el contrato de prestación de servicios educacionales. Ahí, obviamente, se hace una pregunta. ¿Esto se podría replicar en otros colegios ante la situación actual?
Lo revisamos en la siguiente. Con 644 casos confirmados, la capital de la Araucanía es la segunda comuna de Chile con la mayor cantidad de contagiados de COVID-19. Por esto, Temuco lleva casi un mes bajo cuarentena total. Y las clases, al igual que en el resto del país, se encuentran suspendidas desde mediados de marzo. En este escenario, apoderados del colegio George Chaytor solicitaron una rebaja en el pago de la mensualidad. Las necesidades que estábamos pidiendo eran 50.000 pesos de descuento mensuales por cada mes que no existiera clase presencial. Además, queríamos que se le diera la opción a los apoderados de posponer el pago de 2 mensualidades para enero y febrero sin el cobro de intereses. Ante la negativa, el Centro de Padres y Apoderados presentó un recurso de protección en contra de la Sociedad Educacional Educar, persona jurídica de derecho privado y sostenedora del establecimiento particular. Citando la suspensión de clases decretada por la autoridad y en representación de más de 800 apoderados, argumentaron que los servicios educacionales no se están prestando en la forma que fueron contratados. Sabemos que esto puede afectar un poco la imagen del colegio, pero nosotros no queremos dañarlo. Nosotros también vivimos ahí y estamos comprometidos con el colegio como familia. Queremos que las cosas se hagan más transparentes y que sean más humanas. La acción judicial interpuesta en contra del colegio asegura que el sostenedor ha actuado de manera ilegal y arbitraria al tratar de modificar en forma unilateral el contrato de prestación de servicios, lo que a juicio de los apoderados constituye una vulneración del derecho de propiedad. La Corte de Temuco acogió la orden de no innovar y decretó la suspensión inmediata del pago de la mensualidad. Lamentamos igual haber llegado a este paso, ojalá que ningún colegio tenga que llegar a esto y que puedan dialogar previamente y llegar a algún consenso que beneficie a toda la comunidad, no solamente a una parte de la comunidad. Considero muy desafortunada la actuación del Centro de Padres del Colegio George Chaytor porque no se ajusta a estos cánones de tiempos excepcionales, de comprensión, de comunicación y de búsqueda de soluciones. La Corporación de Colegios Particulares argumenta que la suspensión de clases presenciales fue decretada por la autoridad sanitaria. El Ministerio de Educación ha instruido a los sostenedores que se debe reemplazar estas clases presenciales por educación remota, en la medida que se cumpla con el currículum que el Ministerio de Educación establece. Se entiende que el sostenedor está cumpliendo con su parte de este contrato suscrito con los padres y apoderados. Es muy lamentable ver hoy en día a miembros de una comunidad educativa enfrentados en tribunales. Nosotros hemos pedido a todos los apoderados, a las familias que puedan cumplir, que lo hagan, y aquellos que tienen dificultades que concurran a sus colegios siempre van a encontrar apoyo. Determinación de la Corte de Temuco sobre un tema que ha sido materia de debate en forma recurrente: el pago de la mensualidad en establecimientos que, por orden superior, no están impartiendo clases presenciales. Sin duda este es un fallo que está marcando precedente en materia de rebaja de mensualidades. Creo, sin embargo, que la solución no va por ahí, la solución va por una mayor coordinación entre los centros de padres y los actuales sostenedores. Es relevante el hecho de que muchos establecimientos hoy día estén hablando de flexibilización, sobre todo con aquellos padres y apoderados que hoy día, producto de las circunstancias, también han vivido complejas decisiones desde el punto de vista laboral y se han visto también desvinculados de muchos de sus trabajos. Ahora, la Corte de Temuco tendrá que revisar el fondo de recurso de protección y en tanto no se pronuncie, los pagos de la colegiatura seguirán suspendidos. Y seguimos hablando de educación porque este lunes los escolares regresan a las clases, más de 3,5 millones de escolares, de hecho, y 200.000 profesores que deben retomar las clases virtuales o en su caso también lo que han sido las guías y trabajos en la casa. El alcalde del Bosque, Sadi Melo, pidió al Ministerio de Educación que, de hecho, las clases presenciales se retomen en el segundo semestre de este año para así prevenir un eventual contagio de COVID-19. Tomamos contacto con Fabián Collado para hablar de este tema. Tomás, Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias y buenos días, Nico. La verdad que se han buscado diferentes fórmulas, cómo retomar las clases de manera presencial. Se han dicho paulatinamente, desde los más chiquititos de la básica y posteriormente hasta la media, con pocos alumnos en las salas, pero justamente durante las últimas horas el alcalde de la comuna del Bosque, Xavier Melo, lo que ha propuesto es lo que tú decías, retomar ya el segundo semestre. ¿Por qué? Porque ya iría pasando el pic del contagio del coronavirus. Pero ¿cómo va a ser esta fórmula? Nos encontramos precisamente con el edil de la comuna del Bosque para que nos cuente aquello. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Fabián. ¿Cómo estás? Bueno, si nos pudiera contar la fórmula. Varios alcaldes han buscado, tratando de complementar cómo va a ser la forma de que los alumnos estén en las clases de manera presencial. Usted decía, el segundo semestre, ya que pudieran ingresar, no durante mayo. Mira, la orientación más importante de esto es la salud, el cuidado de los niños y niñas de Chile. Estamos enfrentando recién el pic de la pandemia. Eso lo han dicho las autoridades sanitarias. Exponer a nuestros niños y niñas a clases presenciales es muy complejo desde el punto de vista de su salud. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que hacer el foco. Hoy día se ha hecho un debate, en general, en torno al tema de este concepto de normalidad. Concepto que se está manejando ya en los países de Europa, pero Europa viene al revés de nosotros. Vienen saliendo ya del pic de la enfermedad y están generando todas las condiciones para que haya, digamos, este efecto de normalidad. Ahora, este efecto de normalidad, y ya en Europa así se está haciendo, asume, digamos, las condiciones básicas sanitarias, que son, digamos, que la gente tenga que mantener sus condiciones sanitarias, lavado de manos, el tema de cercanía, es decir, allá se está exigiendo 2 metros de distanciamiento básico en la vida cotidiana de la gente. El uso de mascarilla también son, digamos, elementos que son tremendamente relevantes. Si uno coloca eso de manera mecánica en la relación y el vínculo que tienen que tener miles de alumnos a nivel de aulas, piensa solamente en las aulas de la región metropolitana, de las comunas como El Bosque, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda y otras sin fin que son de la misma calidad, en que los tamaños de las salas son pequeñísimos y además se enfrentan, digamos, por aproximadamente 38 alumnos por sala. Si pues tuviéramos que cumplir la metodología del distanciamiento, mínimo tendríamos que tener una distancia de 2 niños, digamos, de 2 metros, perdón, por niño. Entonces uno ahí comienza inmediatamente a barajar de que hay que generar condiciones suficientes para que los padres y los niños en general tengan las condiciones sanitarias, digamos, para poder enfrentar situaciones de contagio. Entonces, yo lo que planteo es que, ¿por qué no ocupamos este tiempo, mayo, junio, julio, para ir primero en una primera etapa acondicionando y haciendo la discusión para ir condicionando nuestras escuelas, para ver, digamos, en conjunto. Aquí lo que más necesitamos es cooperación, colaboración, conversación, por lo tanto también hay que hacer un llamado a que la autoridad, digamos, educacional haga una convocatoria al colegio de profesores, haga una convocatoria a los apoderados, en conjunto a toda la comunidad escolar, para hacer la discusión de cómo, de qué manera podemos enfrentar desde el punto de vista de las condiciones sanitarias, que tienen que ver directamente con las condiciones físicas, para poder que los niños puedan empezar a concurrir a las escuelas de manera presencial. El segundo elemento es el elemento pedagógico. Ahí hay que hacer la discusión, digamos, de qué currículo y dónde vamos a enfocar la vida curricular. Yo personalmente creo que la vida curricular deberíamos enfrentarla fundamentalmente en poder resolver la tremenda angustia que deben tener los niños y niñas para explicar e interpretar esta situación que han tenido que vivir ya casi por más de un mes y medio de no asistir a clase. Y por lo tanto, digamos, ahí hay elementos psicoafectivos que tienen que estar puestos también en la parte curricular, ¿no? En la parte de la infraestructura, ¿cómo se logra hacer este distanciamiento? Usted mismo lo ha dicho, salas muy chiquititas, alumnos de 38, incluso en algunos colegios llega a 40. ¿Cómo se puede hacer en el sentido de la falta de infraestructura de los mismos muy simple. Escuelas? Yo creo que es muy simple. Yo creo que aquí hay temas complejos, pero que hay que asumirlos de manera muy sencilla y muy simple. Para eso se precisa, primero, ordenar los recursos. ¿Ya? Los recursos que el propio sistema tiene. Hoy día, por ejemplo, estamos siendo afectados por el pago de subvenciones. En general, el sistema educativo tiene un financiamiento por subvenciones. Por lo tanto, ya debería tomarse la decisión de que debería pagarse, digamos, el promedio, digamos, de subvención del año en base, digamos, al último trimestre, el promedio del último trimestre del año pasado, para que así por lo menos así se haga sostenible el tema del financiamiento. Segundo, todos los fondos especiales que hoy día existen,
ya la CEP, el FAEP y otros más, deberían ordenarse en esta planificación. Y yo diría que tercero, vuelvo a insistir, cooperación, colaboración, conversación, mucha conversación con la comunidad educativa toda para poder generar las condiciones. Y yo creo que de manera muy sencilla, ya uno puede pensar, por ejemplo, en clases presenciales a partir del segundo semestre, con niños, digamos, acotados en horarios diferidos, por ejemplo. Por ejemplo, un colegio puede decir, ya las 8 horas o las 7 horas lectivas las vamos a dividir en dos jornadas o en 3 jornadas. Lo más importante es que en esas jornadas se establezca cuáles son los elementos curriculares más importantes para enseñar, para que los niños tengan lo básico del tema curricular. Pero lo más importante, vuelvo a insistir, es que hay que enfrentar los temas psicoafectivos de nuestros niños y niñas, cómo ha afectado esta pandemia en la vida cotidiana de los niños y niñas, sobre todo de niños que viven en situaciones de vulnerabilidad, donde no tienen, digamos, suficiente espacio social, donde no tienen, digamos, relaciones, muchas veces por el tema, digamos, hoy día las familias tienen que verse enfrentadas al tema, digamos, de cómo traer la comida a la casa. Por lo tanto, efectivamente, aquella conversación que se dice que la escuela es un buen espacio de protección, transformémoslo en un buen espacio de protección entonces. Alcalde, le quiero preguntar respecto a su comuna que se encuentra en cuarentena. ¿Cómo en definitiva se hace este proceso, las clases con otra cuarentena que pueda existir? Bueno, ahí esos son justamente los temas que hay que debatir, hay que discutir. Aquí el eje orientador de todo esto es el pic de la pandemia. Son los elementos que tienen que estar dados, digamos, y que están dados en la orientación general, que son tremendamente concretos. Vuelvo a insistir, aislamiento, distanciamiento, uso de máscara y el cuarto elemento, el tema, digamos, de lavarse las manos, digamos, adecuadamente. Eso está orientado en todo el mundo en estos momentos. Los estados hoy día, el mundo nos indica que tenemos que comenzar a vivir una etapa de normalidad, pero una normalidad que tiene que estar definida por esta condición de vida que estamos viviendo hoy. Hoy, más que nunca, necesitamos más Estado, pero un Estado que sea eficiente. Hoy día venía escuchando una epidemióloga recién en una de las radios, digamos, de Santiago. Y ella indicaba claramente que hoy día, desde el punto de vista sanitario, además de estas condiciones, el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, tiene que reorientar con más fuerza la capacidad de tomar exámenes para poder ir mirando. Porque hoy día, por ejemplo, Santiago es una de las regiones con mayor contagio. A pesar, digamos, que hay egresos, es una de las regiones que tiene más contagio. Por lo tanto, todos estos elementos tienen que estar puestos en el debate, en la discusión y en la toma de decisiones. Perfecto, le agradecemos entonces al alcalde de la Comuna del Bosque, Sadi Melo. Recuerden que hay encuestas, por ejemplo, de la Asociación Chilena de Municipalidades, justamente, donde dice que el 97% de las personas no llevarían a sus hijos, pero hasta un segundo semestre. Solo el 36-37% aproximadamente no lo llevarían durante todo el año, algo que va muy en la línea de lo que acaba de comentar el edil de la Comuna del Bosque, Nico. Claro, Fabián, y que se va a ir conociendo detalles por parte del Ministerio de Educación en contacto y más bien supeditado a el tema sanitario. Hay una gradualidad que se va a aplicar justamente en este regreso a las clases presenciales, pero una serie de medidas que van a tener que ser adoptadas y establecidas. Muchas gracias, que tengan buen día, nos vemos. Internacional. Hacemos un repaso, una revisión de las informaciones alrededor del mundo. Para eso ya estamos en contacto a esta hora junto a Ignacio Martínez, como todos los días. Nacho, ¿qué tal? Te saludarte. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos. Un placer saludarte también. Vamos a hacer un repaso de lo más destacado a nivel internacional, obviamente enfocado en esta pandemia del coronavirus y comenzando en España. Tú lo adelantabas más temprano. Hoy lunes ya se reportó un ligero repunte en el número de fallecidos en este país europeo, con 331 nuevas muertes por COVID-19, mientras los recuperados ya superan los 100.000 en esta nación, lo cual son cifras también alentadoras para la situación de España, uno de los países
países más afectados en el mundo por coronavirus. El dato se conoce además al día siguiente del levantamiento de algunas medidas restrictivas, como vemos en las imágenes, con la salida de los niños fuera de sus casas por primera vez desde el inicio de esta crisis sanitaria. El país europeo registró un repunte en su balance diario de fallecidos respecto al día anterior, lo que elevó a 23.521 el total de muertes por coronavirus, según el boletín difundido hoy por el Ministerio de Sanidad español. Además, otros 2.100 nuevos pacientes fueron dados de alta, superando este lunes los 100.000 enfermos recuperados. Esta cifra consolida además la fase que inició el pasado viernes, que fue destacada por el gobierno. Desde entonces, la cifra de pacientes curados supera diariamente a la de nuevos contagios. España, tercer país con el mayor número de fallecidos en el mundo, había registrado este domingo 288 nuevas muertes, lo que fue su dato más bajo en 5 semanas, en momentos en que el gobierno comenzó precisamente a flexibilizar el estricto confinamiento de su población, permitiendo a los niños menores de 14 años salir a las calles a pasear o a jugar por primera vez desde el inicio de la pandemia. Deben ir acompañados de un adulto, quien no necesariamente tiene que ser alguno de sus padres, puede ser un hermano, durante 1 hora al día, en el horario entre las 9 de la mañana y las 21 horas. Los niños podrán jugar y hacer ejercicio, pero manteniendo ciertas medidas restrictivas como la distancia con otras personas, no acercarse a otros niños ni a adultos. Y además desinfectar los juguetes utilizados al llegar a su casa. Son las recomendaciones brindadas por las autoridades. No es obligatorio el uso de mascarilla, pero se recomienda, sin embargo, su utilización. Esta flexibilización, Nico, por cierto, del aislamiento no estuvo ajena a las polémicas en redes sociales principalmente, y con duras críticas a la gente por las aglomeraciones que se generaron en varias zonas de Barcelona y Madrid principalmente, donde muchos niños jugaban muy cerca de otros, sin mascarillas como mencionaba, y los adultos además también estaban a muy poca distancia unos de otros. Una situación que va a ser analizada, según se ha informado por parte del gobierno del presidente Pedro Sánchez, en las próximas horas, y se va a terminar de delinear, de delimitar el plan de flexibilización de estas medidas de confinamiento, mientras se agenda, además se programa cómo van a ser los próximos días en cuanto a la reincorporación de ciertas actividades en este país. Como decía, el tercero más afectado en el mundo en cuanto al número de muertes, y el segundo después de Estados Unidos con el mayor número de contagios en esta pandemia de coronavirus. Hacemos un alto a esta información en particular para hablarles de la situación en Corea del Norte, porque sigue generando especulaciones el estado de salud del líder norcoreano Kim Jong-un, luego que medios locales e internacionales difundieran un supuesto mensaje del jefe de Estado a los trabajadores de su país, mientras Corea del Sur asegura también que se encuentra vivo y en buen estado. El líder norcoreano Kim Jong-un envió este lunes un mensaje de agradecimiento a un grupo de trabajadores que fue reproducido por las agencias estatales, y que lleva más de 2 semanas estas sin publicar imágenes recientes del dictador norcoreano, mientras circularon informaciones en los últimos días, recordemos, con diversas elucubraciones sobre el estado de salud de Kim, incluso señalando que se encontraba muy grave tras someterse a una operación cardíaca. Kim Jong-un envió un escueto agradecimiento a través del principal diario del país, el Rodong, a aquellos que trabajan en el proyecto turístico de la península de Calma, en la ciudad de Wonsan, en la costa oriental del país, precisamente el lugar donde fueron difundidas imágenes por satélite que mostraban supuestamente al tren de Kim Jong-un estacionado. Durante el fin de semana varias publicaciones internacionales además citaban a la revista japonesa Shukan Gendai, la que aseguró que el líder norcoreano estaría en estado vegetativo después de someterse a esta cirugía cardíaca a principios de mes. Las diversas informaciones se dieron además en medio de reportes del canal de Hong Kong Satellite Television, en el que se aseguraba que el mandatario norcoreano ya habría muerto, y se hablaba incluso de quién sería su sucesora, su hermana menor, mientras que tras este mensaje que fue difundido por los medios norcoreanos, desde su vecino del sur, Corea del Sur, se asegura que Kim Jong-un está vivo y en buen estado. Un funcionario del gobierno de Moon Jae-in dijo que Kim se encontraba en Wonsan, esa ciudad turística que mencionaba en el este del país, desde el 13 de abril, y agregó que hasta el momento no se han detectado movimientos sospechosos. Esto ya se había afirmado la semana pasada por parte del gobierno de Corea del Sur. Tampoco Japón ha brindado ningún tipo de información y se ha mantenido al margen de estas elucubraciones, de estas especulaciones sobre la supuesta gravedad en el estado de salud de Kim Jong-un, que sigue generando
varios comentarios e incertidumbre en Corea del Norte y en el resto del mundo. Volvemos a Europa ahora, donde el primer ministro británico Boris Johnson advirtió que aún no es el momento de suavizar el confinamiento por el coronavirus. Esto a su regreso este lunes a las labores de gobierno, tras recuperarse de la enfermedad y permanecer varias semanas con aislamiento. Johnson agradeció este lunes al Reino Unido por los esfuerzos y la fortaleza, dijo, para hacer frente a la pandemia del COVID-19, y añadió que el país está frenando el avance de la enfermedad, pero que las medidas de confinamiento aún no pueden ser suavizadas. El Reino Unido es el quinto país del mundo con el mayor número de muertes por esta pandemia. En una declaración hoy ante su residencia oficial de Downing Street, la primera tras recuperarse del coronavirus, Johnson reiteró que el país afronta el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial, pero insistió en que solo se levantarán algunas medidas de confinamiento cuando haya certeza de que no habrá otra ola de contagios. Johnson, que al principio de esta pandemia era muy escéptico e incluso demoró mucho en aplicar medidas de aislamiento. El jefe del gobierno conservador de 55 años, al que se lo vio con mucha energía, por cierto, después de estas semanas de ausencia para recuperarse de la enfermedad, admitió que comparte la inquietud de las empresas y el comercio por la cuarentena, pero que no es el momento de abandonar los esfuerzos ni el sacrificio de la población británica ante el riesgo de nuevos contagios en el país. En su declaración, Johnson resaltó además que la sanidad británica no se quedó sin ventiladores ni camas en las unidades de cuidados intensivos y que no hubo un colapso del sistema, algo por lo que se temía en el Reino Unido. El Premier presidió hoy además la reunión habitual sobre la crisis del COVID-19 al reincorporarse al trabajo 3 semanas después de haber sido hospitalizado por complicarse sus síntomas de la enfermedad. Una situación, la de Boris Johnson, que había generado gran preocupación y que parece haberse recuperado y ya ha retomado entonces sus labores al frente del gobierno británico. Nico. Ignacio Martiré con toda la información internacional. Nacho, como siempre, un abrazo, muchas gracias y estamos en contacto ante cualquier novedad. Que estés bien. Vamos a temas nacionales, seguimos en el ámbito de nuestro país. Se queda muy poco para un nuevo fin de semana largo, esto en medio de la pandemia que afecta al mundo, por lo que las autoridades ya preparan las medidas que tomarán para controlar el tránsito durante estos días, donde sigue la recomendación no viajar a las segundas viviendas. Tomamos contacto y lo vemos, Gabriel Huber, para tener todos los detalles. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Y las autoridades hacen el llamado, son enfáticas y categóricas en decir nuevamente ante esta nueva víspera de feriado: por favor, no vengan a la costa, no vengan a Viña del Mar, no vengan a Valparaíso. Es el llamado que ha hecho la alcaldesa Virginia Reginato, el alcalde Jorge Charp, ante este nuevo feriado, este día 1 de mayo que se registra el día viernes. Recordemos, ya ocurrió algo similar con la víspera de Semana Santa, cuando las autoridades reiteraban este llamado: no son vacaciones, no son días libres, no son días para descansar. Si bien el borde costero, la playa, las atractivas playas de la ciudad jardín invitan, por cierto, a pasear, no es temporada para aquello, no es momento para aquello, lo dicen las autoridades. También lo dicen los viñamarinos. Durante este fin de semana se registraron días soleados en Viña del Mar, donde pudimos ver gran cantidad de gente en las playas, haciendo evidentemente caso omiso a este llamado a mantenerse en las casas. Sin embargo, todos tenían alguna explicación, algún motivo que lo hacen alejados, lo hacen tomando las medidas de precaución. Incluso estos mismos viñamarinos con quienes pudimos conversar piden a los santiaguinos, capitalinos o visitantes de otras regiones que no vengan a Viña del Mar, que no vengan durante este fin de semana. Es por esto que se han implementado algunos cordones sanitarios que van a ser anunciados durante el correr de los días por el propio intendente regional de Valparaíso, y además de los distintos controles que hay en las distintas rutas de acceso a la región de Valparaíso. Uno de esos instalado en la comuna de Casablanca, en la ruta 68, en dirección hacia Viña del Mar y Valparaíso. En el norte, en la carretera F30E, desde el acceso del norte hacia el sector de Concón. Tenemos declaraciones justamente de estos viñamarinos, también del intendente regional. Escuchemos. Los santiaguinos que se den una vuelta donde puedan en Santiago, ¿no? ¿Verdad? Pero nosotros acá no, o sea, porque si no se los va a llenar esto y van a... El nivel de contagio en Santiago es muy superior al de acá. O sea. La pandemia se produjo primero en Santiago, entonces van a traer todo el contagio, sí, eso es claro. No. Estoy completamente de acuerdo que se hagan unos controles más seguidos y más enérgicos.
Hay que respetar los límites sanitarios por el tema de no propagar las enfermedades, y acá tenemos menos infraestructura que Santiago. Sería una torpeza. Acá hay muy pocos contagiados, entonces la idea es que la gente de Santiago es la que está más contagiada. Uno debe quedarse en su ciudad para beneficio de ellos y de nosotros también. La región de Valparaíso, por su cercanía a Santiago, su cantidad de habitantes, 2 millones de habitantes, y la cantidad de vías que nos conectan con el área metropolitana, ha tomado las mayores precauciones para evitar el desplazamiento de personas del área metropolitana a la región de Valparaíso. Por eso, de los 17 puntos que se instalaron de control sanitario para Semana Santa, el jefe de la Defensa instruyó 2 nuevos puntos más para aumentar el control. Existe una prohibición de desplazamiento hacia las segundas viviendas. Hay multas que podrían alcanzar hasta los 50 millones de pesos. La autoridad marítima, las Fuerzas Armadas estarán fiscalizando aquellas situaciones. Recordemos lo que ocurrió con este helicóptero que llegó a la comuna de Zapallar desde Vitacura durante Semana Santa. Es precisamente lo que pretenden evitar. En la región de Valparaíso, 460 casos confirmados de coronavirus, y Viña del Mar es la comuna que lidera esta cifra con más de 105 casos. Por supuesto, nos mantendremos atentos a esta víspera de este feriado, Nicolás, para llevar todas las informaciones en las próximas ediciones de 24 horas. Bastante claro el llamado. Gabriel, muchas gracias, que tenga buen día, nos vemos. Y nosotros nos vamos, como siempre, gracias por acompañarnos en 24M. Todas las informaciones en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Y la invitación a que sigan